Buen día, estudiantes del quinto grado. El día de hoy vamos a analizar el curso de competencias lingüísticas. El tema que vamos a desarrollar es el artículo. Como bien sabemos, nosotros el artículo en morfología lingüística es un tipo de determinante actualizador, una categoría morfológica que emplean algunas lenguas para actualizar o precisar la referencia de un sustantivo, transformándolo de desconocido y abstracto a conocido. Los artículos nos dice que son los que acompañan a los sustantivos e indican género, ¿sí? Que puede ser masculino o femenino, número singular o plural. Definición del artículo. Nos dice acá, no tiene significado, solo presenta el sustantivo. Perro, cuida, casa. ¿Sí? Mejor, la expresión que sería un poquito así con mejor coherencia, el perro cuida la casa. ¿Qué quiere decir? Que los sustantivos requieren de artículos. ¿Sí? Entonces aquí nos dice que un sustantivo no puede ir solo. Siempre requiere la presencia de artículos. Sintácticamente nos dice que es un modificador directo del sustantivo. Aquí tenemos la oración. Los alumnos aprobaron el examen. Morfológicamente tiene accidentes de género y número que concuerda con los del sustantivo. Aquí tenemos los artículos que acompañan al sustantivo. Nos dice el, artista, una, noticia, las calles, unos fugitivos. ¿Qué es el artículo? El artículo es la parte de la oración que se coloca delante del nombre o sustantivo para señalar su género, su número e indicar si el nombre es conocido o no. Ejemplo, el perro ladra, la flor es bonita, unos niños traviesos. Normativa del sustantivo, normativa del artículo. Acá nos dice, es una palabra que adquiere significado gracias al sustantivo, presenta los accidentes de género y número. Ejemplo acá, la oscura noche me mostró una infinidad de estrellas en el firmamento. Aquí vamos a ver la normativa del artículo. La contracción solo se usan ante sustantivos comunes. Pero acá nos dice, vamos a ver lo incorrecto y lo correcto. Que lo incorrecto, fui al parque con Luis. Ya, entonces no tiene coherencia. Lo correcto es, fui al parque con Luis. Mandaré una carta al comercio. Entonces lo correcto es, mandaré una carta, ¿sí? A el comercio, ¿correcto? Acá nos dice algunas observaciones de las normativas del artículo. Dice, delante de sustantivos que empiezan con la letra o vocal A acentuada, se usa artículo el para evitar la cacofonía. En plural recuperan el artículo que les corresponde. ¿Sí? Por ejemplo, el arte. ¿Sí? Yo no puedo decir la arte. Sería algo ilógico. Pero cuando dice se va a pluralizar, sí. Ahí sí es correcto. Dice las artes. ¿Sí? Acá, el siguiente sustantivo, empleando con el artículo el. El arca. ¿Sí? Acá cambia, las arcas. El hacha, las hachas. El alga, las algas. El asta, las astas. El ama, las
amas. El águila, las águilas. El hada, las hadas. Sí, recordando entonces, chicos, recordando que nos dice que el artículo acá es femenino, pero se utiliza un artículo masculino. Pero definitivamente ya el sustantivo quedaría en femenino. Y cuando nos dice que recupera su artículo ya para ambos femeninos, cuando se va a pluralizar. Cuando se van a pluralizar, definitivamente se tiene que emplear estos tipos de artículos. Acá nos dice, observaciones normativas. El artículo no se antepone ante los nombres propios, salvo en los siguientes casos. Ante apellido de mujeres famosas o para referirse a los miembros de una familia. ¿Correcto? Entonces, definitivamente que en los nombres de las personas no requiere del artículo. ¿Sí? Cuando alguien se quiere dirigir a una compañera, un compañero, un amigo, un estudiante, se tiene que decir directamente por su nombre. No se tiene que emplear artículos. Pero sí nos dice que las reglas sí se acepta en los apellidos, ¿sí? En los apellidos o miembros de una familia. Por ejemplo, acá dice la teacher, ¿sí? Aquí, los ramos. Los ramos, entonces, está funcionando aquí como apellido. También podemos decir la Valcárcel, la Medina. Aquí en miembros de una familia, los Farfán, los Guerrero, ¿correcto? Entonces, vamos nosotros sí a comprender y vamos a analizar también que es importante utilizar estos artículos, pero en personajes, como se dice acá, en personajes quizás famosos o también con un apellido que nosotros querramos utilizarlo. Pero nos dice que no se utiliza en los nombres propios. Acá nos dice ante ciertos nombres geográficos. Por ejemplo, el Amazonas, ¿sí? Cuando se refiere al río. La Argentina, el Perú, ¿correcto? Entonces, ahí definitivamente nos dice que sí, requiere cuando hablamos de nombres geográficos o también de algunos lugares. Veamos acá este temita de lo que dice la cacofonía. ¿En qué consiste la cacofonía? Acá dice, se llama cacofonía al sonido desagradable producido por el encuentro o repetición de fonemas en el habla. Por ejemplo, hay cacofonía en expresiones como la agua, la águila, la aula, la hada. ¿Sí? En una diapositiva anterior les estuve explicando, que definitivamente se requiere acá de un artículo de género masculino. ¿Sí? Entonces nos dice acá que estos artículos que se están empleando ya pasaría a formar parte de lo que es la cacofonía. Y la cacofonía entonces son sonidos, nos dice sonidos desagradables. Y para evitar el uso de este artículo masculino frente a un sustantivo femenino que comience con A, tendría que ser el agua, el águila, un aula, un hada. ¿Ya, estudiantes? Entonces, nosotros acá tenemos que analizar, ¿sí? Analizar y tener una información correcta utilizando la normativa del artículo. Gracias, estimados estudiantes de quinto grado.